La figura del mediador interviene cada vez más para resolver conflictos entre vecinos, entre parejas o en litigios económicos. Estos llegan a los juzgados cuando en realidad se podrían solucionar con diálogo y entendimiento entre las partes. Que está claro que cada uno va a luchar por lo suyo, pero que a lo mejor no merece la pena entrar en guerra por algo material. Eso de que porque te separes tiene que ser una venganza o alguien un enemigo, yo no lo veo así. Yo le dije, me quiero llevar bien contigo y hacer las cosas por y para ella. Están derivando muchísimos casos, ¿eh? La mediación permite ver el conflicto de una forma global, general, y permite encontrar soluciones de futuro. Lo archivamos, hacer nueva orden. Con la mediación se ahorra tiempo y dinero y se evita el fuerte desgaste emocional y psicológico que originan los enfrentamientos. Pero el primer paso es la voluntad de llegar a un acuerdo. Si no estuviera el desagüe, se tendría que haber cortado el suministro de toda la finca y eso es un problema. En momentos como este, en el que hay una crisis, ¿no?, porque están a punto de quedarse todos sin agua, es cuando florecen también estos temas de convivencia. La otra parte, que entienda de que no todo es negocio, que hay una parte de humanidad. Al final estamos construyendo la paz. Y construir la paz implica que todos tenemos que poner algo para que todos ganemos un poco más. La convivencia es en ocasiones complicada y en momentos de crisis los conflictos se agudizan. Muchos se producen con las personas que tenemos en nuestro entorno, con nuestros vecinos, por ejemplo. Martí es conocido en el barrio de San Cosme por su trabajo de apoyo y mediación. Uno de los problemas más frecuentes aquí es el impago de las cuotas de la comunidad. ¿Y ahí la comunidad qué? Yo pago la comunidad. Muy bien. Yo pago la comunidad. El agua, la luz y la comunidad la pagamos. Si pagan todo lo que deben, habría para pintar la escalera y todo. No podemos. ¿Pero qué hacemos si no podemos obligarlos? Hacen lo que quieren. O se van a los bares, se van a los sitios, a eso sí quieren. ¿Pagan mucho de comunidad? De comunidad 30 euros. 30 euros pagan al mes, no es mucho. Cada mes. No es mucho. No es mucho, pero claro, no un poco de aquí, un poco de allá, la luz, el agua. A la que falla una persona, al cabo del año, pues son 360 euros. Esos 360 euros es la mitad de la cuota del seguro de la comunidad, por ejemplo. A la que fallan dos personas, empieza a trontollar todo. En este edificio hay un grave desperfecto en las baterías del agua y los vecinos no tienen dinero para hacer frente a la reparación, porque hay muchos propietarios que no pagan la escalera. Si no estuviera el desagüe, se tendría que haber cortado el suministro de toda la finca y eso es un problema. Imagínese si hubiera salido pues, el chorro entero, entonces ya sí que sería inundación. Y el presupuesto, pues, uno de 1.400, otro de 1.600 y este último de 1.800. En la comunidad de propietarios no tenían el dinero como para poderlo pagar todo de golpe, no tienen apenas ahorros. Cualquier gasto que hay extra es un problema para todos los vecinos y vecinas. En momentos como este, en el que hay una crisis, ¿no?, porque están a punto de quedarse todos sin agua, es cuando florecen también estos temas de convivencia, porque hay gente que paga y hay gente que no paga la cuota comunitaria. Yo soy uno de ellos, que es porque no llegamos, francamente, ni para comer. Entonces yo me quito de pagar ciertas cosas, que es obligadamente, y con dolor, vaya, no con dolor, porque ya a veces como que a uno se acostumbra ya, ¿no? Pero claro, intenta salir del bache, ese bache se hace un pozo, ese pozo ya es perdido, se hace otra canalización y vas por otro lado que ya no puedes recuperarlo. Nosotros lo que intentamos desde nuestro servicio, que es un equipo de soporte a las escaleras de vecinos, es no llegar al juzgado. O sea, llegar al juzgado para nosotros es una derrota, porque creemos que es importante que las cosas se pueden hablar con el personal y hacer pedagogía. Que no se trata de que yo sea un gestor de la comunidad, se trata de que yo vaya con ellos a decir, tenéis este problema, y estas son, con las cartas encima de la mesa, las vías de solución, pero las vías de solución las tenéis vosotros. En este caso la solución es aportar la cuota de la comunidad de propietarios. Con Martí como intermediario han conseguido que la empresa les fraccione el coste de la reparación y todos los vecinos se han comprometido a pagarlo.
Joan Matorras es mediador y ha estudiado los problemas de convivencia en las zonas más desfavorecidas. Son conflictos que es que tengo que elegir entre poner un plato de legumbres y pagar la comunidad. Entonces no podemos hacer prejuicios y juzgar a la persona, sino que ¿qué haría yo? Poner el plato de legumbres a mis hijos. Entonces la cuestión es, o resolvemos la causa raíz o no iremos. Las condiciones de vida, del espacio común, de las infraestructuras o de la vivienda son determinantes en la convivencia. Aquí, por ejemplo, los coches invadían el espacio de juego de los niños y a menudo se daban disputas entre padres y conductores. La construcción de un bordillo evitará nuevos enfrentamientos. Los conflictos de convivencia, en estricto sensu, se dan más en los barrios, ¿de acuerdo? En nuestras zonas residenciales o de tránsito. A medida que yo tenga más horas, y estas horas sean de peor calidad, porque tengo un contexto de vulnerabilidad, de desempleo, de un proceso de desalojo, es mucho más fácil, por temas de volumen de horas y de desestabilidad, que eso pueda provocar. Finalmente, los contextos condicionan bastante. Los mediadores intentamos ser artesanos o agricultores del territorio, es decir, generamos las condiciones para que puedan suceder. Y luego también otra cuestión muy importante es que no todos los conflictos son mediables. Por ejemplo, una ocupación delictiva que lo que hace es utilizar aquello como cuartel para trapichear, pues esto no es mediable, es decir, no podemos reequilibrar las partes, los que están sufriendo y el resto, ¿no? Igual que la violencia doméstica, ¿es mediable? Cuando hay terrorismo en un domicilio, no es mediable. En la Oficina de Mediación Intrajudicial de Murcia no paran de recibir expedientes. Es que están derivando muchísimos casos, ¿eh? Conciliaciones, divisiones de herencia. Van a empezar a mediar también. Este es un servicio pionero en España. El juzgado dirige aquí muchas de las causas abiertas para que las partes intenten llegar a un acuerdo. Carmen y Borja se han separado con una hija recién nacida. El juez los ha derivado aquí para que sean ellos los que negocien los términos de la ruptura. Bueno, como os dijimos la semana pasada, vamos a ir firmándola y lo vais pasando. Ya sabéis que, aunque hemos dicho que el acta constitutiva se firma, no quiere decir que sea obligatorio siempre. Podéis abandonarla cuando queráis. Y no hay que dar explicación al juzgado de por qué se abandona ni quién abandona. Cuando nos separamos, pues por el tema de la guardia y custodia y todo ese tema, pues mejor llevarlo por la vía judicial y por papeles y así genial, así todo se lleva en regla. La cría, para las vacaciones, la manutención, los días que pueda verla, o sea, todo. Antes de tener un juicio, entonces nos dieron la posibilidad de mediar. Ahora podemos ya. La mediación es confidencial y tenemos que abandonar la sala. ¿Temas que queréis que tratemos? Eva y Diego acaban de salir de su primera sesión. Después de 17 años juntos, hace 2 que se separaron y ahora se quieren divorciar. A pesar de lo malo que hayamos podido pasar o los motivos que nos haya llevado a esto, pues siempre intentas quedarte con lo bueno, ¿no? Y al final te das cuenta que lo que tenemos ahora es material. Cuando tienes críos, pues siempre tienes ahí ese vínculo que al final pues nunca terminas de despegarte, ¿no? Lo nuestro pues, es más fácil porque simplemente una cosa material, una vivienda y poco más, y entonces pues luego cada uno ya tiramos nuestro camino y ya no hay nada que nos vincule. Que está claro que cada uno va a luchar por lo suyo y que no te vas a ir con una mano delante y otra detrás, como se suele decir, pero que a lo mejor no merece la pena entrar en guerra por algo material. Si hubiese sido más reciente a la separación y demás, pues sí que a lo mejor hubiese sido de otra manera. Hay que a veces intentar ponerse en el lugar del otro, ver la situación desde fuera. Ayuda mucho. La mediación es voluntaria. Unos acaban aceptando este proceso. Otros prefieren que sea el juez quien acabe decidiendo en el litigio. No he hablado aún con la otra parte, pero de todas formas, con que una parte diga que no, nosotros ya no podemos seguir adelante. En este caso queda zanjado y nosotros lo archivamos con fecha de hoy, ¿vale? Muchas gracias por atenderme la llamada. Venga, un saludo, hasta luego. Se pusieron de acuerdo para decir que no. A lo que diga el juez. Entonces, no es lo mismo que ellos lleguen a una aproximación a que lo que diga el juez. Y nada, lo archivamos hasta nueva orden. El problema que tenemos es que muchas veces al juez
le llega muy tarde. El juez le llega para celebrar el juicio y las personas a lo mejor están 1 año, 2 años esperando su juicio. Claro, tú llegas y le dices, esto es un tema familiar, deberíais ir a mediación, pero claro, el ciudadano dice que llevo 1 año y medio esperando mi juicio, no me derive a mediación. La guardia y custodia la tiene él, de todo. O sea, Mari Carmen Marín es la secretaria judicial de este departamento. Trabaja también atendiendo juicios y sabe que con una sentencia no siempre se pone fin al conflicto. Que a veces la sentencia resuelve ese litigio, pero no resuelve el conflicto de fondo. Y entonces los vuelves a tener y al final piensas que les estás ayudando muy poco, que estás trabajando mucho, pero les ayudas muy poco. Entonces, eso es lo bueno, que la mediación permite ver el conflicto de una forma global, general, dar participación a todos los que puedan estar implicados, ¿no? y permite encontrar soluciones de futuro, ¿no? y que sean sólidas y que se mantengan en el tiempo. Básicamente lo que me ha pasado es que llevé el coche para que me lo arreglara, me hicieron una factura súper alta que no se correspondía con el presupuesto que me dieron inicialmente. ¿Pero por qué dices que no se correspondía con el...? Pues porque no, la reparación la habían hecho mal y por lo que habían hecho se ha muerto el motor. No estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho ella. Vale. Si yo soy un mecánico, tengo muchísima experiencia, todo el mundo me conoce y nunca había tenido ninguna queja. Es un conflicto real en el que se llegó a un acuerdo. Hoy lo representan en este máster, en el que se enseña el papel del mediador. Explicar si llegamos a un acuerdo. No va a seguir hablando porque no hay nombre. No veo salida. Para eso estamos nosotros. El proceso de mediación lo que hace es ir calmando el malestar, la rabia que llevan las partes. Y no solo ir calmando, sino poniendo malestar dentro. Cuando las personas empiezan a reconocer que hay un elemento que tienen que tomar en cuenta y responsabilizarse para poder trabajar con la otra parte. Aquí la honestidad es un interés, ¿sí? El sentido de que él no había mentido ni había engañado a nadie. Para llegar a un acuerdo tengo que hacer algún paso para mostrarle al otro que me interesa llegar a un acuerdo. O sea, para que el otro se acerque, yo también tengo que dar un paso. Y esto es la oportunidad de la mediación. Cuando uno ve que uno da un paso y el otro también, y yo doy uno, y esto tiene repercusiones en el otro, al final es fácil encontrarse. Para mí la clave de la mediación es provocar la escucha para que cada uno pueda entender qué le está pasando al otro y a partir de ahí pueda empezar a pensar que tienen un camino de salida conjunto. Como decimos las cosas, hacen que el otro o pueda escuchar o se cierre. ¿Cómo quedaría si tú primero pides disculpas y después pides tus disculpas, ¿no? Tenemos en la balanza entre lo que tienes para ganar y lo que tienes en riesgo. Ves realmente cómo te va transformando todo el proceso que vas haciendo con las preguntas de los mediadores y tal, lo cual es muy interesante verlo desde este punto de vista para luego cuando estás actuando como mediador puedes comprender más lo que les pasa a las partes. Entonces... Con la mediación te das cuenta realmente que un acuerdo que inicialmente no era el acuerdo más deseado siempre es mucho mejor que un no acuerdo. Estamos trabajando para que sea un buen acuerdo para ti, también para ella. La verdad es que las oportunidades, si no se aprovechan, pasan. Emocionalmente, no resolver un conflicto cuesta mucho. Cuesta emocionalmente, cuesta económicamente. No tener un conflicto resuelto también tiene implicaciones en otros ámbitos de la vida. Y no se trata de saber quién tiene la razón. Se trata de saber salir mejor y reforzado que como entré. Y el otro también. Al final estamos construyendo la paz. Y construir la paz implica que todos tenemos que poner algo para que todos ganemos un poco más. Hay conflictos en que las partes no están en igualdad de condiciones. Rafa Ginás es mediador en el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs. Está llevando a cabo la negociación entre el propietario de este edificio, un fondo de inversión, y los inquilinos. Hola Julio, ¿puedes abrir? Hoy visita Julio, un vecino ya jubilado que hace de portavoz de las casi 60 familias afectadas. Tenemos la zona de estar con la caseta de la perrita para no tener una terraza. La zona de cocina. El fondo quiere aprovechar la renovación de los contratos para subir el alquiler en casi 200 euros en 3 años. ¿Cuál es el precio del alquiler que pagan más o menos? Aquí unos 550 el promedio. El planteamiento que hace Vivenio son 650 de inicio y 730 o por ahí a partir de los 3 años. Vamos a intentar buscar una solución que sea sensata, es decir, que puede entender que puede haber una ligera subida, pero dentro, teniendo en cuenta el barrio en el que estamos, el perfil de los inquilinos. Yo diría que la mitad más o menos
somos pensionistas. Hemos quedado de que van a venir y nos vamos a reunir y vamos a aclarar estos temas. O sea, aquí se produce una situación bastante ideal, que es que en un principio las reuniones son asistidas por nosotros, pero hay un momento en el que las partes, en este caso el gerente y Julio como representante de la mayoría de los vecinos, una vez establecido el contacto, trabajan ellos. ¿Tú cómo lo viste? Yo, a ver, como siempre, muy receptivo, con muchas ganas de ayudar, de hablar. Lo que pasa es que yo no sé si la política de la empresa coincide con su buena voluntad. La otra parte, que entienda de que no todo es negocio, que hay una parte de humanidad para tener a las personas contentas, tranquilas, felices, dándoles los servicios adecuados y un alquiler que sea justo y razonable. Cuando se creó este servicio de mediación, los conflictos de convivencia eran los más frecuentes. Ahora, solo relacionados con el acceso a la vivienda. En el cual el administrador de fincas hace un año que no está haciendo una obra que los vecinos, en teoría, han aprobado en junta de vecinos. Nuestro papel tiene que ver también mucho con empoderar a la parte más débil, ¿no? Sobre todo cuando en la otra parte lo que hay es un gran tenedor, ¿no? O un fondo de inversión, un banco. Artur Furnés es abogado y mediador. Reconoce que seguir la pista de los propietarios a veces es casi imposible. Los bancos no han sabido cómo gestionar su propio patrimonio. La ley además les obliga a externalizarlo en fondos de inversión, que si tienen una raíz local pues es más o menos fácil entenderse, pero que si tienen un ámbito internacional es muy difícil, porque entonces colocan intermediarios. Han nacido toda una serie de empresas de intermediación que están haciendo negocios sobre este drama social, y en el cual un poco a veces tienes la sensación de que juegan a despistarte. Buenas tardes, atiende Eli, ¿en qué puedo ayudarte? Vale, pues un momento, por favor, mantente a la espera. Tu pedido todavía está en el almacén. Uno de los casos de mediación que llevan es el de Elizabeth. Trabaja en atención al cliente de una tienda online. Ella también resuelve problemas, pero de otra índole. Ojalá mi mayor problema fuera eso, que no me llega un pantalón, o una camiseta, o una chaqueta. Dejó de pagar la hipoteca hace unos años porque el sueldo no le daba para mantenerse a ella y a su hija. Ahora el fondo le dice que tiene que pagar la deuda o abandonar la casa. Ya me llegó la carta del fondo Buitre, que es un fondo alemán, que no sé ni cómo se dice el nombre, y que Bankia le había vendido la deuda a ellos. Este fondo se lo vendió a Finsolutia y Finsolutia me dice que entregue las llaves y me quitan la deuda, pero al final ya ha salido a subasta. Ya me ha llegado la carta de que el piso ya ha salido a subasta. Me da miedo la situación, me da miedo abrir el buzón, imagínate. Pues mi propuesta es esa, que me lo alquilen en vez de tenerme que entregar las llaves, porque si les entrego las llaves no tengo a dónde irme. Entonces yo trabajo, puedo pagar un alquiler y lo que quiero es que me lo alquilen y poderme quedar en mi casa, simplemente. Me gusta el barrio y hace mucho tiempo que vivo aquí están mis amigos, está mi familia y la verdad es que yo estoy aquí bien, estoy tranquila. Me gusta mi casa, la verdad, y estoy muy a gusto, no me gustaría irme. El Centro de Mediación e Intervención Familiar de Albacete no ha parado de atender casos desde hace más de 20 años. María y Tito llevan tiempo separados, pero hoy han venido al centro porque quieren formalizar sus acuerdos. A priori siempre ocurre lo mismo, que además aparte del amor se rompe y es muy difícil ser amigos, pero a lo largo de los años el beneficio aquí al final no deja de ser nuestra pequeña, que queremos inculcarle unos valores que en este caso son sobre todo el respeto y la amistad. Entonces en este aspecto nosotros tendríamos que ser uno de los ejemplos, ¿no?, a seguir. Nosotros en este caso teníamos de acuerdo un poco más por la burocracia, porque realmente en ningún momento... Más para la burocracia que por otro. Bueno, nosotros ya tenemos nuestro acuerdo nosotros interno, pero nos hace falta tenerlo legal. Pero no todas las parejas están así, ¿no? Desgraciadamente, a veces es un trabajo muy complicado de manejar muchas emociones, de que entiendan y se pongan uno en el lugar del otro, y está todo mucho más reciente. Digamos que en su caso ya no tienen un poquito más maduras estas decisiones. Hay casos en los que el distanciamiento es tan grande que las exparejas ya no pueden ni verse. Para ellos funciona este centro como punto de encuentro en el régimen de visitas o de custodia de los hijos.
Los padres son incapaces ya ni siquiera de la entrega y recogida de los menores. Se puede llegar a ese extremo en las relaciones familiares, pues sí que hay una organización judicial, las entregas y recogidas se producen en diferente momento y facilitan ese espacio que antes, desgraciadamente, hace ya muchísimos años ocurría incluso en las comisarías. Fijaos qué disparate. Se intenta que sea un poquito como una casa, más acogedor, que ya bastante tensión lleva de por sí en estas situaciones y estos conflictos como para que el espacio y la decoración y todo eso lo fomente más esa tensión. Seguramente el momento emocional de los más difíciles que existe en la vida de una persona es un proceso de ruptura de pareja, incluso a veces más complicado que la muerte de un ser querido, más difícil de aceptar, más difícil de cicatrizar. Y claro, eso hace aún más complicado llegar a los acuerdos porque nuestra parte emocional, por supuesto, a veces nos bloquea y nos impide el poder negociar bien. Las relaciones paterno-filiales. Aquí ven cómo cuando las emociones están a flor de piel, se acaba olvidando a los más queridos. Los niños al final son la piedra que se utiliza, ¿no? Yo siempre digo la piedra en la intifada. Sin querer transmitírselo, pues muchas veces les transmiten que te estás yendo con el enemigo a pasar el fin de semana y ni siquiera hay un contacto mínimo. Son a veces estos gestos, ¿sabes? De, hola, sí, aquí está el niño, toma mamá. No, tu madre. Tu padre. O sea, esos pequeños gestos en los que el niño ya sabe que mi papá y mi mamá no se hablan. Y eso te hace fosfatina, eso te machaca emocionalmente. Saber que tus andamios, tus pilares emocionales no mantienen ningún tipo de comunicación, qué sensación de pérdida, ¿no? ¿Quién se está encargando de mí? Almudena no ha tenido una separación fácil, pero a pesar de todo ha conseguido dejar los sentimientos a un lado. Hace unos meses que ha firmado un acuerdo amistoso de separación. Tienen 2 hijos y han estado juntos 20 años. Se rompe el vínculo matrimonial, pero no se rompe el vínculo familiar con ellos, con los niños. Y esto cuesta mucho, esto es lo más difícil. Y cuando te quitas ese peso de encima y lo ves así porque no te lo llevas a ti, y por qué, y no sé qué, y qué ha pasado, o sea, todo esto que al final te mutila, te fustigas tú ahí. Si lo ves desde el por qué si no nos entendíamos no vamos a ser más felices a lo mejor de otra manera. Para mí me hubiese gustado haber reconstruido juntos, haber iniciado una nueva etapa con nuestra madurez de matrimonio y haber crecido ahí. No pudo ser, no soy menos por eso. Para Alberto, su separación ha sido modélica y está orgulloso de ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi primera intención son mis hijas tienen que estar bien. Que es lo que yo creo que es más duro al fin y al cabo cuando te planteas una separación. La custodia compartida al 50%. Somos sanitarios, trabajamos a turnos y entonces tenemos que vivir el uno del otro, tenemos que complementarnos. Eso de que porque te separes tiene que ser una venganza o alguien un enemigo, yo no lo veo así. Más porque te estás vinculado hacia esa persona durante toda tu vida, porque tienes unas hijas en común. A la Oficina de Mediación Intrajudicial de Murcia no solo llegan casos de familia, también civiles y penales, como el de Gertrude y Lico. Acabaron denunciando a su hijo por su comportamiento. Antes de llegar a juicio les propusieron esta salida a su conflicto. A nosotros físicamente ni eso nunca nos ha atacado. Lo que sí pues, nos destrozó un poco la casa, cosas así. Hubo momentos en los que hubo que defenderse también, porque tampoco podíamos decir a todos sí. Es que nosotros no queríamos bajo ningún concepto que hubiera un castigo, porque bastante problema tenía ya con el problema de comportamiento, pues para tener encima una condena, una penalización, queríamos que hubiera una solución. Oye, aquí tenemos una persona que no nos conoce ni a ti ni a mí y que va a intermediar, va a decir, oye, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Se lo propusimos y estuvo de acuerdo y vinimos todas las veces que hubo que venir. Yo creo que fue un trabajo muy profesional de los mediadores en que, pues, oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué no harías? Fue complejo. Siempre hemos estado sin soltar las riendas. Tú te estás portando así, pero tú vamos a seguir, tú sigues siendo nuestro hijo y vamos a seguir protegiéndote y ayudándote. La alegría de habernos pasado ahora mismo un fin de semana entero con él, con su vida rehecha y disfrutando en La Rioja. El acuerdo sea perfecto ahora, pero sea perfecto dentro de un año, dentro de 2. Para mí eso es lo más importante. En muchos casos los abogados son necesarios para ratificar el acuerdo. Encarna acudió a una mediación a petición del juzgado
Y desde entonces su visión es otra. Pues que al final vi que le acababan dando forma a una solución, pero una solución que parecía incluso pues más adaptada a su realidad y más completa de lo que yo en un principio hubiera podido esperar. Y sobre todo, observé en mi cliente algo que me sorprendió mucho, y era un grado de satisfacción impresionante, que yo no lo había visto tan alto ni siquiera en casos en los cuales se había ganado un juicio. Y la verdad es que eso me dio que pensar y cambié completamente mi opinión sobre la mediación. Carmen y Borja han estado más de una hora negociando y parece que en su separación no habrá problemas. Dentro de los puntos de esa demanda ha ido muy bien porque nosotros nos llevamos muy bien. Lo que queríamos los dos más o menos lo hemos dicho y hemos llegado a un acuerdo y yo creo que ha ido bien. Hay que ser un poco egoísta y pensar en la persona que va relacionada a este tema y es nuestra hija. Entonces yo sinceramente le dije, me quiero llevar bien contigo y hacer las cosas por y para ella. Mis padres se separaron y no llegaron a nada. O sea, y no se llevaban bien y entonces yo no quiero eso para mi hija. Nosotros nos separamos cuando ella tenía 3 meses, entonces es muy, muy, muy difícil, pero creo que del buen diálogo y de la buena comunicación siempre sale algo bueno. Muchísimas gracias a vosotros, muy amables. Gracias. Venga, vosotros, adiós. Hay 2 ganadores. Cuando se hace mediación hay 2 ganadores.